Entonces, ¿qué pasó en este caso? La balanza de cuenta corriente no pudo ser financiada en su totalidad por la balanza de cuenta financiera, incluyendo ese balance de los errores y omisiones. Entonces, cuando esto ocurre, se afectan las reservas internacionales, porque la cuenta financiera o la cuenta corriente se financia de dos maneras, ya sea con las importaciones de capitales o con el uso de reserva, que es el ahorro en moneda extranjera que tiene acumulado el Banco Central. Si se da el evento de que hay un exceso de financiamiento, es decir, si los ingresos de capitales son mayores que el resultado negativo de la cuenta corriente, entonces se produce lo que se llama un aumento de la reserva, porque ese exceso de ingresos de capitales se va a un fortalecimiento de las reservas del Banco Central. En el caso de que no sean suficientes los ingresos de capitales para cubrir el déficit de la cuenta corriente, entonces lo que tenemos es una necesidad de usar las reservas internacionales del Banco Central. En este caso, la balanza global, incluyendo cuenta corriente, cuenta financiera y errores y omisiones, terminó con un resultado negativo de 624.3 millones. Ese es el resultado que hubo de ser financiado durante estos meses con el uso de reservas internacionales. Esto quiere decir que con respecto al mismo mes del año pasado, las reservas internacionales del Banco Central se redujeron en la suma de 624.3 millones de dólares. Teníamos, gracias a Dios, reservas suficientes acumuladas por las mismas entradas de capitales, en cierta medida producto del acuerdo con el Fondo Monetario y por los resultados de la inversión extranjera directa. Teníamos reservas suficientes acumuladas en el Banco Central y eso permitió que se pudiera financiar el resultado deficitario de la balanza de pagos con uso de reservas sin que se produjera una situación incómoda en el sentido de caer con unos niveles de reserva por debajo de lo que está escrito, de lo que está acordado en el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional. Todavía esa posición de reserva de las autoridades monetarias es suficiente porque está por encima de ese requerimiento del Fondo Monetario o de ese acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué nos indica esto, señores? Esto nos indica que hay que comenzar a tomar decisiones porque permanentemente no podemos estar utilizando las reservas del Banco Central mediante un uso para fines de cubrir gasto corriente de la balanza de pagos del país. Entonces aquí vienen las medidas que comienzan ya a implementarse por parte de las autoridades, porque para evitar un problema en la tasa de cambio, que genere una presión alcista de la tasa, producto de esta sobredemanda de divisas, entonces es que las autoridades tienen que salir con las reservas a equilibrar las cuentas externas del país. Pero ya es hora de que comience a tomarse las medidas necesarias para que esa entrada de capitales de la cuenta financiera pueda ser igual al resultado de la cuenta corriente y entonces podamos comenzar a fortalecer las reservas o a tener una situación equilibrada entre la cuenta corriente y el resultado de la cuenta financiera. Este es el punto aquí donde ahora comienzan a aplicarse las políticas monetarias previsoras. Por eso, ustedes podrán observar que en los últimos meses ya las autoridades están tomando medidas para incrementar un poco la tasa de interés con el propósito de ajustar el consumo interno de la economía a lo que es su potencial, es decir, a lo que es factible dentro de este ambiente que se está produciendo en la economía internacional con el tema de la demanda y la demanda externa e interna de la economía. Así que vamos a una pausa y retornamos con este tema.
Bien, ya estamos entrando en la parte final de la agenda económica del día de hoy, dedicada al análisis del informe preliminar sobre el desempeño de la economía dominicana al tercer trimestre, que está disponible en la página de internet del Banco Central de la República Dominicana, y les invitamos obviamente a que hagan también este trabajo de lectura, www.bancentral.gov.do. En fin de cuentas, y proyectando lo que quedaría de año y lo que sería obviamente el 2011, es importante de cualquier modo ponernos dentro del contexto internacional para el año que viene. Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, que fueron publicadas en octubre del 2010, esta publicación semestral International Outlook que publica el fondo, pues muestra que después de caer un 0.9% el año pasado, perdón, 0.6% el Producto Interno Bruto a nivel mundial, el fondo prevé que la economía global crezca un 4.8% este año, o sea, una neta recuperación, pero para el año que viene espera que el crecimiento sea menor, un 4.2%, y para, vamos a decir, los países que más interesan a la República Dominicana, el caso de Estados Unidos, que había caído un 2.6% en el 2009, prevé 2.6% para este año, en vez de 3.3%, que era su estimación en julio del 2010, y para el año 2011 espera un crecimiento de un 2.3% para Estados Unidos, 1.5% para la zona euro, de la cual hay que notar España un 0.7%. Otros países importantes para República Dominicana, Canadá, que es el segundo mayor mercado turístico, un crecimiento de un 2.7% versus 3.1% este año, y podemos mencionar Rusia también por el tema del turismo, menos 7.9% en el 2009, un país más golpeado por la crisis, y este año un crecimiento de un 4% y un crecimiento de un 4.3% para el año que viene. En cuanto a América Latina y el Caribe, se espera un 5.7% en el 2010 y un 4% en el 2011, y yo termino con este dato que es la confección del presupuesto 2011 en el caso de la República Dominicana, documento que pueden conseguir también en las páginas ahí del Ministerio de Economía, entre otras cosas. Pues se proyecta que el Producto Interno Bruto crezca entre un 5.5 y un 6% el año que viene. O sea que en todos los casos ustedes lo que ven que va a haber crecimiento a nivel mundial, va a haber crecimiento a nivel local, pero todo deja indicar que el crecimiento el año que viene va a ser ligeramente menor al crecimiento que se registró en todas partes en el año 2010, y parece que la República Dominicana no va a escapar de esta realidad. Y esto va a depender básicamente de las entradas de capitales que podamos lograr el próximo año, ya sea en condición de inversión extranjera como en condición de financiamiento para el sector público o el sector privado. De hecho, ya se habla de que el gobierno podría salir a colocar un bono de unos 700 millones de dólares al mercado internacional. Eso será parte del financiamiento de la economía el próximo año, porque como ya dijimos, si las reservas están cayendo y no hay forma de que podamos financiar un exceso de cuenta corriente, de déficit de cuenta corriente sobre las entradas de capitales, con uso de reserva, entonces hay que constreñir el crecimiento de la economía a lo que sería la entrada de capitales por el lado de la cuenta financiera, ya sea como endeudamiento o como inversión extranjera directa. En ese contexto es donde pueden manejarse las autoridades para evitar una situación difícil de manejar o una caída de la reserva que ponga en situación complicada lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien, amigos.